Muy buen día. Si nos visitan por primera vez, queremos decirles bienvenidos. Estamos muy contentos que estén con nosotros en este día. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Sermón del Monte. Es la penúltima ocasión en la que vamos a estar hablando de este sermón. Es un sermón que Jesús compartió con sus seguidores al inicio de su ministerio. Y bueno, a estas alturas son solamente 4 los pescadores que se han decidido por seguir a Jesús, que se han convertido en sus primeros discípulos. Otros van a unirse al grupo, pero el Señor Jesucristo decidió instruir a estos 4 seguidores de Jesús, rodeándolos de una multitud. Y eso ha sido muy especial a tratar de imaginar, porque me puedo dar cuenta que desde el inicio el Señor buscó responsabilizar a estos hombres sobre su nuevo llamado de pescadores de hombres. Enfrente de un público Él comenzó a poner las expectativas y el estándar de la calidad de vida que ellos tendrían que comenzar a vivir como nuevos seguidores del Mesías. Y es muy interesante observar cómo el Señor expuso el compromiso que ellos deberían de también tener muy públicamente. Ellos no se deberían de sorprender si en algún momento actuaban contrariamente a las enseñanzas de Jesús y la gente les dijera: y eso que eres un seguidor de Jesús, y eso que eres un cristiano. No deberían de sorprenderse, porque el Señor delante de todos hizo público cómo ellos deberían de moverse, cómo ellos deberían de hablar, cómo ellos deberían de actuar. El compromiso de estos hombres se hizo público desde el momento en que ellos decidieron seguir al Señor. Ahora, algunos de nosotros queremos vivir nuestra vida cristiana secretamente. Esa es la realidad en la que vivimos, pero el plan de nuestro Señor nunca ha sido ese. Por esa razón nos bautizamos, para hacer pública nuestra fe, para que no solamente la grey, no solamente la familia de Dios, no solamente la comunidad de los santos se den cuenta que seguimos a Jesús, sino en aquel tiempo, imagínate, se bautizaban en los lugares más públicos, en el mar, en el río, en el lago, donde toda la gente estaba. Así es como nosotros hacemos pública nuestra fe. Y de hecho, si te quieres bautizar, el próximo domingo vamos a tener bautismos. No seas un cristiano secreto y no vivas tu llamado como pescador de hombres en secreto. Cuando Chidanka Johnson, uno de nuestros colaboradores en África, todavía era muy nuevo en la fe, uno de sus amigos lo invitó a una conferencia cristiana sobre cómo convertirse en un discipulador. Y al final del mensaje, el pastor invitó a los asistentes a cerrar sus ojos para orar brevemente. Después de orar, el pastor les pidió a los asistentes de la conferencia que mantuvieran sus ojos cerrados por unos segundos más y les preguntó: ¿quién de ustedes está listo para convertirse en un discipulador? Al escuchar la pregunta, Chodanke inmediatamente levantó la mano. Y después de unos segundos, el pastor invitó a quienes habían levantado su mano a que pasaran al frente. Para su sorpresa, ya que abrieron todos los ojos, él era el único que tenía la mano levantada. Entre una audiencia de buen número se dio cuenta que él era el único que había levantado su mano, o que fue el único que tuvo el valor después de levantarla al venir al frente a tomar el siguiente paso. Esa decisión marcó lo que sería el ministerio de este hombre. Chodanka se convirtió en un discipulador en su natal país de Sierra Leona. Un país que unos años después experimentaría una sangrienta guerra civil y el mayor brote de ébola en la historia. Un país donde además la mayoría de sus habitantes son musulmanes. Hasta el día de hoy, Dios ha usado a Chodanke
para comenzar más de 11,000 nuevas iglesias y casi alcanzado a 500,000 de personas en su país. Además, el pastor Chodanke ha sido el instrumento que Dios ha usado para generar un movimiento de formación de discípulos en el oeste de África que está transformando comunidades enteras. De hecho, él fue el predicador que tuvimos en los servicios en inglés la semana pasada, en la semana global. Y en una conversación que tuve el privilegio de tener con él, que duró casi 3 horas, Chodanke me comentó que cuando ellos llegan a una nueva comunidad, no llegan proclamando, no llegan hablando, no llegan compartiendo, llegan amando. Que es así como ellos han aprendido que Dios trae un movimiento transformador a las nuevas comunidades a donde el Señor los envía. Pues para ellos, su primer labor es esperar que Dios haga su parte, para entonces ellos comenzar a hacer la suya. Y ese entendimiento me parece muy alineado con lo que estamos a punto de escuchar en las siguientes enseñanzas de Jesús. Esa estrategia es definitivamente un buen juicio, un buen entendimiento, una buena decisión. En nuestro contexto, raramente encontramos esta clase de discipuladores. La iglesia se ha convertido en algo muy comercial, tanto así que muchos de nosotros nos damos el lujo de escoger a qué iglesia vamos a ir en base de qué nos tienen para ofrecer. En otras palabras, la relación de muchos de nosotros con la iglesia no es más que una transacción. Pero no hemos aprendido solos, lamentablemente. Así se nos ha enseñado y así se nos ha entrenado. Hoy, en nuestro contexto social, el crecimiento de una iglesia depende más de estrategias de mercadotecnia que de una estrategia discipuladora. De hecho, en nuestras iglesias son muy pocos los discipuladores y generalmente son las iglesias las que toman el rol de ofrecer cursos de endoctrinamiento, o mejor dicho, de discipulado. Y son unos cuantos los miembros de nuestras iglesias los que hacen el trabajo de evangelización. Pero la verdad no sé si eso es bueno o es malo. Hay un poco de confusión en mi cabeza si eso es algo positivo o negativo, porque lamentablemente muchos cristianos que se atreven a evangelizar solamente usan el evangelismo como una herramienta para condenar y no para amar. ¿Sabes de lo que hablo, verdad? Lo primero que escuchan los no creyentes de nuestros labios es que Dios los ama y los quiere mandar al infierno si no se arrepienten. Muchas veces queremos nosotros proponer que el mensaje se trata de que ellos no están tomando una decisión coherente y nosotros sí. Muchas veces venimos y nos ponemos en posiciones en donde queremos exponer su pecado y jamás somos vulnerables con respecto al nuestro, porque mejores que ellos, mis hermanos, déjame te digo, no somos. Mis hermanos, Jesús le dice a cada uno de sus seguidores: sé más rápido para animar que para condenar. Sé más rápido para animar que para condenar. Be quicker to encourage than to condemn. Recuerda, el Señor busca que sus seguidores sean un contraste con los líderes religiosos de todos los tiempos. En los tiempos de Jesús había líderes religiosos los cuales eran exageradamente legalistas. Por eso el Señor les dice a sus nuevos discípulos en Mateo capítulo 7 versículo 1: no juzguen para que nadie los juzgue a ustedes. En los tiempos de Jesús había 3 diferentes grupos de religiosos.
Estaban los fariseos, los seduceos y los esenios. Y en todo el tiempo lo único que querían hacer ellos es estar juzgando al pueblo con su legalismo. Se la pasaban echándose tierra los unos a los otros en lugar de hacer su trabajo, de guiar, de cuidar, de proteger al pueblo. Y de hecho esa actitud, en lugar de acercarlos al pueblo, los alejaba de ellos. Los religiosos juzgaban al pueblo y adivina qué hacía el pueblo en respuesta. Veía su falsedad y comenzaban a juzgarlos también a ellos. Ese es el contexto en el que Jesús está hablando. Ese era el asunto, ese era el problema. Jesús no quería que estos 4 a quienes se les dijo, síganme y los voy a hacer pescadores de hombres. Él no quería que ellos se convirtieran en más de lo mismo. Ahora Jesús no quiso decir, no pienses críticamente. Él tampoco quiso decir, no hagas evaluaciones bíblicamente morales. El Señor no dijo, no le digas a otros qué hacer. Claro que no. El punto básico de Jesús fue muy simple. No seas crítico. No condenes a las personas. No las mandes al infierno. Tu posición no es la posición que solamente a Dios le corresponde. Evita la crítica. Avoid criticism. No tiene nada de malo hacer buenos juicios teológicos. No tiene nada de malo hacer buenos juicios éticos. Lo que no debemos de hacer es criticar a otros con una postura, escúchame bien, de superioridad, de yo soy mejor que tú. De yo soy más entendido que tú. De yo soy más obediente que tú. Versículo 2. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. El Señor está hablando aquí algo que estaban experimentando en carne propia los líderes religiosos de Israel. Nadie los quería. Y si tú y yo, te voy a dejar de tarea que hagas una pequeña investigación acerca de qué piensa la sociedad estadounidense acerca de la iglesia, te vas a sorprender. ¿Sabes qué? Tampoco nos quieren. Porque nos sentimos muy poderosos con un altavoz en la esquina, juzgando y criticando a todos. Pero no tenemos el valor de acercarnos a ellos para amarles, para cuidarles, para mostrarles compasión, para ser las manos y los pies de Jesús en sus tiempos de necesidad. For in the same way you judge others, you will judge. De la misma manera que nosotros juzgamos a otros, vamos a ser juzgados. Como puedes ver, los seguidores de Jesús deben de evitar tener un espíritu buscador de defectos. Pero eso es muy difícil. Algunos de nosotros somos extremadamente buenos para observar todo lo que hacemos, calladitos, pero viéndolo todo, buscando los defectos. Dicho de otra manera, los pescadores de hombres, los discipuladores, debemos de erradicar de nuestro corazón cualquier inclinación a culpar y criticar a otros. Además, debemos de evitar el hábito de emitir juicios impulsivos y apresurados, de inmediatamente decir, esa persona se va a ir al infierno. Esto es para evitarnos no solamente ser juzgados por aquellos que nos rodean, sino por Dios.
Nosotros tenemos que estar bien enfocados. No vaya a ser que aún como cristianos, cuando lleguemos al tribunal de Cristo, no donde nuestra salvación va a ser cuestionada. Cuando llegamos al tribunal de Cristo es porque hemos sido salvados, pero cada una de nuestras acciones, cada una de nuestras obras, cada una de nuestras palabras que hicimos, cosas que hicimos para Dios, van a ser puestas a prueba. Van a pasar por fuego. Va a haber un horno que va a consumir a tremenda cantidad de esas acciones, porque fueron hechas, aunque fueron buenas, fueron hechas con la motivación equivocada. ¿Cómo es que vamos por la vida enjuiciando, criticando a otros portadores de la imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo es que nos damos ese permiso? ¿De dónde viene esa idea? Romanos 14:10 dice: ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? ¿No te das cuenta que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios? Mis hermanos, como discipuladores, no podemos aventurarnos a guiar a otros hacia Jesús sin antes adoptar su visión, sin antes comenzar a ver las cosas como Él las ve. Como Él las ve. Si prestas atención al relato de los evangelios, te vas a dar cuenta que Jesús nunca tuvo problemas con el pueblo. Él nunca tuvo ningún conflicto con la gente. Siempre su conflicto fue con los religiosos. Siempre su conflicto fue con aquellos que pretendían ser mejores. Siempre su conflicto fue con las personas que tenían la opinión de sí mismos acerca de la perfección. Él, sin embargo, estuvo amando a las personas que para ti y para mí serían lo más descalificado de la sociedad. Comía entre los recaudadores de impuestos, a los que les gustaba tomar y comer, entre las mujeres que eran juzgadas y puestas en una condición de mujeres que vivían la vida barata. Pero no fue a ellos a quien el Señor juzgó. El único que tiene permiso de juzgar no juzgó a ninguno de ellos. En Mateo capítulo 14, versículo 15, Jesús se refirió a los fariseos como guías de ciegos. Y luego se dirigió a sus discípulos después de referirse a los fariseos como guías de ciegos. Luego les da una advertencia a sus discípulos. A estas alturas ya no son 4, a estas alturas ya son 12. Y les dice: y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Mira, esto es lo que tú y yo no queremos hacer. Tú y yo no queremos terminar trayendo a otras personas al hoyo en el que nosotros estamos. Eso no lo queremos. Tú y yo queremos guiarlos a Jesús nuestro Señor. Amén. Por lo tanto, aclara tu visión antes de buscar guiar a otros. Clear your vision before you want to lead others. Aclara tu visión. Nuestra visión tiene que resultar de la misión que Jesús nos encomendó a ti y a mí. Vayan y hagan discípulos. Di conmigo: discípulos. Vayan y hagan discípulos, mis hermanos. Los discipuladores hacen discípulos. Los discípulos se convierten en discipuladores. En nuestro contexto separamos cursos de discipulado y evangelismo. Quienes hacen discípulos consideran tanto el evangelismo como el discipulado una sola cosa. Tú y yo tenemos que ser discipuladores. Tú y yo tenemos que hacer discípulos.
Pero tal vez no lo hacemos porque hacer discípulos es peligroso. No sé si alguna vez lo habías visto así. Hacer discípulos es peligroso. Algunos de ustedes son muy valientes para hablar, pero hacer discípulos es peligroso. Es más, dile a la persona que está a tu lado, hacer discípulos es peligroso. Es peligroso porque hacer discípulos implica abrir nuestro corazón y nuestra vida. Eso implica hacer discípulos. Ser vulnerables, ser sinceros, ser honestos. Decirle a una persona, sígueme. No solamente aprende de mí, pero observa todo lo que hago. ¿Es peligroso, sí o no? Porque nos vamos a quemar. Ya no vamos a poder pretender. No vamos a poder aparentar. Un discípulo no solamente se sienta y escucha todo lo que tienes que decir. El discípulo tiene que ser invitado a que mire cómo piensas, cómo hablas, cómo actúas, cómo sientes, todo bajo la autoridad y el reinado de Cristo Jesús sobre tu vida. Que aún siendo falto, entiendes que tu identidad y tu perdón y tu redención depende de Cristo Jesús y no de tus acciones. Por eso Jesús dice en el versículo 3: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Eso, así caminaban los fariseos, los seduceos, los líderes religiosos. Caminaban con tremenda viga en sus ojos. Y luego le querían decir a los otros: déjame te quito la basurita del tuyo. Verso 4: ¿cómo le puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tú tienes una viga en la tuya, un barrote 4x4 ahí? Ahora, aquí Jesús nunca está diciendo que en algunas ocasiones no vas a tener que quitarle la paja al ojo de tu hermano. Lo que está diciendo aquí es: no lo hagas cuando hay una viga en el tuyo. No lo hagas, no te atrevas. ¿Sabes por qué? Porque nadie te va a creer. En otras palabras, no invites a nadie a seguirte si tú mismo no estás permitiendo que la luz de Jesús aclare tu visión. Si tú mismo no ves lo que está mal en tu propia vida, no evangelices. Por favor, no lo hagas. Si ni tú te das cuenta de toda la podredumbre que hay en tu vida, no lo hagas. Ahora, ¿esto significa que tenemos que ser perfectos para discipular? Claro que no. Pero sí quiere decir que hacer discípulos requiere que seamos de nuevo sinceros, honestos y transparentes. Mira, o sea, que el cotorreo sea tan sincero, sea tan honesto, que las personas que te conocen y sabes y saben que no eres una persona que pretende, que seas capaz de decirles: oye, tú ya me conoces a mí, tú ya me has visto a mí, soy perfecto yo, sí o no. La persona inmediatamente te va a decir: no, Esteban, no eres perfecto. Sabes, si así como yo soy imperfecto, el Señor me ama, el Señor me perdona. El Señor me da el grande privilegio inclusive de invitarte a ti, de venir y acercarte a Él. ¿Por qué no lo haces? Vamos buscando la perfección juntos, vamos siguiendo a Jesús juntos, vamos siguiéndole, permitiendo que Él nos esté transformando y cambiando juntos. Créeme eso.
haría nuestras relaciones muy distintas y nuestras conversaciones acerca de las Escrituras con otras personas muy distintas. Si queremos ser discipuladores, no podemos ser actores, mis hermanos. No podemos ser hipócritas. La Escritura, esa palabra que suena tan fuerte, no es otra cosa más que no actúes, no pretendas, evita la hipocresía. Avoid hypocrisy. Uno de los grandes problemas nuestros es que aprendemos muy rápido a pretender. Rápido aprendemos. A veces en la iglesia nos enseñan. Vemos cómo se viste la gente de la iglesia. Vemos cómo habla la gente de la iglesia. Empezamos a adoptar toda la conducta de la gente de la iglesia. Y ¡tara! Ya somos discípulos de Jesús. Aprendemos a pretender que estamos bien. Y aprendemos también a pretender que todo está bien. Pero eso no es real. Todos estamos lidiando con algo. Every single one of us is dealing with something. La vida no es fácil. La vida no es sencilla. Y como seguidores de Jesús no podemos negar esa realidad. Por el contrario, esa realidad es la que debe de traer luz, inclusive a la vida de otras personas. ¿Sabes? Aún en mi enfermedad, aún en mi dolor, aún en mi imperfección, ahí el poder del Señor se está perfeccionando y se está haciendo notar. Ciertamente como seguidores de Jesús estamos persiguiendo la perfección, pero no somos perfectos y no lo podemos pretender. Te voy a invitar que se lo recuerdes a la persona que está a tu lado. Dile, no eres perfecto o no eres perfecta. Díselo, pero así con ganas, que se sienta, para que desquítate, sácalo. Ahora la otra persona, regrésaselo a quien te lo dijo a ti. Por eso Jesús dice, versículo 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Sabes, generalmente las personas hipócritas tienen buenas intenciones, no son personas malintencionadas, no son personas que están buscando hacer que toda la gente sienta el rigor y la furia de Dios. No, las personas hipócritas tienen buenas intenciones. El problema es que usan la pretensión y la crítica para querer animar en lugar de usar el discernimiento. Y el discernimiento es importante, porque tú y yo queremos unirnos a la obra de Dios, no que Él se una a la nuestra. Tú y yo queremos unirnos al trabajo que Dios ya está haciendo en las vidas de personas a nuestro alrededor, no que Él venga y brinque a nuestra agenda. Claro que no. El problema es que muchos de nosotros no creemos que Dios está trabajando, pero Dios está trabajando. Dios está obrando. Por lo tanto, va a ser importante que discernamos dónde es que Dios está trabajando para entonces unirnos a Él. De otra manera vamos a estar lanzando nuestras perlas donde no van a ser ni apreciadas ni valoradas. Versículo 6, no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Miren, el Señor está usando un lenguaje que todos pueden entender. Nadie va a tomar algo muy valioso y lo va a tirar a un grupo de personas, en este caso de animales, que lo único que van a hacer es pisotear y ensuciar algo hermoso. Tú y yo tenemos que lanzar las perlas de la palabra de Dios en la dirección que Dios nos esté guiando a hacerlo. Por favor, si lo haces, no lo dejes de hacer.
Pero muchas veces algunas personas nos hacen sentir culpables porque no andamos repartiendo tratados por aquí, por allá, o hablando por todos lados, por aquí y por allá. Si esa es tu manera de hacerlo, síguelo haciendo. Pero yo en este momento quiero decirte, hay una mejor manera. Únete a la obra de Dios. Únete a donde Dios está trabajando. Y permítete ser guiado por Él. Él va a crear oportunidades. Tú no tienes que forzar a nadie. Él va a crear oportunidades. ¿Sabías que hay personas en las que el Espíritu de Dios ya está trabajando, con las que Dios quiere usarte a ti y a mí para llevarles el Evangelio de Jesús? Además, si tú y yo estamos orando, si tú y yo estamos intercediendo, precisamente por eso, ¿cuándo vamos a empezar a confiar en que Dios está obrando, en que Dios está trabajando? Y nosotros delante de Él, Señor, estoy listo, Señor, estoy lista. Ese momento, esa persona, esa oportunidad, Señor, provócala, origínala, hazla visible y tangente. ¿Tú crees que Dios va a decir, no tengo tiempo para eso? Él va a crear esa oportunidad. Pero nosotros queremos forzar el mensaje y la oportunidad. Por eso, para ser más efectivo, pídele a Dios gracia y sabiduría. Ask God for grace and wisdom. Y aquí es donde la oración va a jugar un papel muy importante. Aquí es donde tú y yo tenemos que pedirle a Dios gracia delante de los hombres. ¿Gracia delante de quién? De los hombres. ¿A qué me estoy refiriendo eso? Verás, gracia delante de los hombres significa que tú y yo le podamos empezar a caer bien a la gente. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste al Señor por gracia delante de los hombres? Ahí está el problema. Señor, dame gracia delante de mis vecinos. Dame gracia con mis familiares. Dame gracia con mis compañeros de trabajo. Dame gracia aquí con este cajero que me encuentro cada semana. Dame gracia, Señor. Y dame sabiduría. Ya que podemos entablar una conversación, ya que nos podemos preguntar, ¿qué hubo? ¿Cómo te fue? No, pues a todas. Ya que empezamos a ver, ¿y tú cómo te ha ido? No, pues ¿sabes qué? Tengo a mi mamá enferma en el hospital. ¿Sabes qué? Voy a estar orando por tu mamá. Y luego la próxima semana vuelves, ¿cómo está tu mamá? Caray. Si quieres podemos hacer espacio para orar juntos por ella. Dios se va a encargar. Pero tú y yo queremos forzar el mensaje aún con la gente en nuestra casa, aún a nuestros propios hijos. Queremos forzarlo. Una cosa es que sabes que la familia el día de hoy vamos a ir a la iglesia, pero otra cosa que tú les estés diciendo, tienes que aceptar a Jesús y tienes ya que dejarte de incoherencias. ¿Por qué no empiezas a orar? Para que el Señor empiece a cambiar el corazón de tu adolescente. ¿Y por qué no empiezas a pedirle al Señor, Señor, dame gracia con mi hijo, con mi hija adolescente, que le pueda caer bien? O no puedo creer que te esté dando ese consejo, que no quisiera que esa fuera la realidad en donde tu adolescente te odia a ti y tú lo odias a él. Poder decirle al Señor, dame gracia y dame sabiduría. Sabiduría para discernir dónde y cómo estás trabajando. Versículo 7. Pidan y se les dará. Ándale pues. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Pues si ustedes porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama, que dice, se le abre. ¿Quién de ustedes, dice el versículo 9 y 10, si su hijo pide pan, le da una piedra?
O si pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Y aquí lo que los discípulos tienen que pedir es una buena reputación. Aquí lo que los discípulos tienen que pedir es gracia delante de los hombres. Aquí lo que los discípulos tienen que pedir es oportunidades para amar. Pero este versículo 11, en realidad está cayendo a mi corazón en este momento de una manera distinta. Todo lo que he venido diciendo como que el Señor lo afirma. Y a lo mejor hasta este momento estás pensando, no, el pastor nos está echando con todo. Pero mira las palabras de Jesús. Ustedes siendo perfectos, ustedes siendo lindos, ustedes siendo bien amables, ustedes siendo bien cariñosos, ¿verdad que no? Ustedes aún siendo malos, todavía no han llegado a la perfección. Todavía siguen fallando. Todavía siguen cometiendo errores. Pero ¿saben qué? Tienen buenos deseos e intenciones con aquellos que más aman. Si ustedes siendo malos le dan lo mejor a sus hijos, ¿cómo yo no le voy a dar lo mejor a mis hijos que se atrevan a pedirme? Y lamentablemente hay un gozo del que nos privamos cuando dejamos de ser discipuladores. Ese gozo viene a nosotros y viene en el momento de la salvación. La Escritura lo llama el gozo de la salvación. ¿Y sabes por qué perdemos el gozo de la salvación? No porque ya tengamos muchos años de cristianos. Porque el gozo de la salvación vuelve cuando te encuentras con una persona a la cual empiezas a ministrar y esta persona acepta a Jesús, se convierte en un discípulo de Jesús, empieza a experimentar el gozo de la salvación y ese gozo es contagioso. Ese gozo es hermoso. Y algunos de nosotros solamente lo sentimos cuando nosotros venimos a Jesús hace 30 años. Y se nos ha olvidado lo que se siente. Ser movido, ser quitado de la muerte a recibir la vida. Y esto me lleva a mi siguiente recomendación. Como tú y yo queremos ver muchas personas viniendo a Jesús, conociéndolo a Él, evita el conflicto. Evita el conflicto. En lugar de andar peleando con las personas, tratando de convencerlas, tenemos que orar por ellas y tratarlas bien. Trátalo bien, trátala bien. También como nos gustaría a nosotros que se nos tratara. Mira lo que dice el versículo 2. Esta es la regla de oro en la escritura. La tradición, cristiana reconoce este versículo como la regla de oro. Dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Este es el mensaje. Esto es lo que significa amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo sé que los acabo de agarrar en el mar. Yo sé que todavía tienen una mentalidad de pescadores de peces. Pero ahora van a pescar hombres, mujeres, adolescentes, ancianos, abuelitas, tías. Ahora van a alcanzar personas. Y ustedes tienen que orar por ellos y tienen que tratarlos bien. Si quieren siquiera que alguno de ellos considere escuchar lo que ustedes tengan que decir.
In everything, do to others what you will have them do to you. Déjame decirte un secreto. Hay personas en mi vida que no conocen o no siguen a Jesús, por las que oro a diario. Es un secreto, eso nunca lo he dicho a nadie y a veces me siento tonto haciendo esto. Sin embargo, el Señor no me da la motivación o me mueve a confrontarlos a ellos con la palabra de Dios. Y algunas de esas personas son personas cercanas. Pero como el Señor no me mueve, no lo hago. Y en muchas ocasiones me he sentido culpable por eso. Pero ya no. Porque he hecho lo posible por tratarlos bien, por amarles. Y porque se den cuenta que yo voy a ser la única persona que no los voy a juzgar y no los voy a criticar. Ahora, si el Señor me guía a hacerlo, lo voy a hacer. Pero si no, no me tengo que preocupar, pues tal vez Dios quiera usar a alguno de ustedes, no a mí. Y eso está bien. Lo que yo debo de hacer es orar y amar. Di conmigo, orar y amar. Eso es lo que tenemos que hacer. Y para eso no tenemos que esperar. Para orar y para amar no tenemos que esperar. No tienes que esperar ni un minuto. Además, si el Señor nos provee su guianza y la oportunidad, vamos a tener que hablar sin temor, con honestidad, con sinceridad, con transparencia. Mis hermanos, esta es la obra de Dios, no la nuestra. Nosotros tenemos que unirnos a Él, no Él a nosotros. Los miembros de la iglesia New Harvest en Sierra León, la iglesia que pastorea el pastor Chodanka, todo el tiempo le está pidiendo al Señor en oración que los guíe a nuevas comunidades. Y una vez que el Señor les da dirección acerca de a qué comunidad ellos deben de entrar, comienzan por orar específicamente por esa comunidad. No pisan esa comunidad sin primero empezar a orar. Que el Señor traiga la bendición. Empiezan a investigar cuáles son las necesidades de esa comunidad. Además, mientras están orando, piensan en las maneras de cómo van a servir a esa comunidad. Algunas veces inician estableciendo centros de capacitación para agricultores, o escuelas para niños, o consultorios de atención médica en la comunidad. Esta gente va con todo. Como te decía al principio, ellos llegan amando, no proclamando. Y una vez que están amando, comienzan a buscar a una persona que ellos le llaman la persona de paz. La persona de paz es una persona que está bien conectada con la comunidad y que tiene el potencial de ayudar a los discipuladores a acercarse con la gente. En mi conversación con Chodanka, él me compartió que en una ocasión la persona de paz en una comunidad, no lo podían creer los discipuladores, fue el borracho de la aldea. Sí, el borracho de la aldea. En una ocasión el hombre estaba tirado en la calle completamente ebrio y nadie lo levantaba. Cuando un par de discipuladores que servían en la comunidad lo vieron, inmediatamente fueron y lo levantaron, lo limpiaron y lo llevaron a su casa. Fue así como comenzaron a desarrollar una amistad con él. Y pronto comenzaron a estudiar la Biblia con él y después de unos días entregó su vida al Señor. Ahora, debido a que todos en la aldea conocían al borracho, se convirtieron en testigos de lo que Dios estaba haciendo en la vida de este hombre. Y poco a poco sus familiares y amigos comenzaron a acompañarlo a los estudios bíblicos. Como te puedes imaginar, lo demás ya es historia. Una nueva congregación nació en una pequeña aldea de Sierra León y hoy un buen grupo de personas de esa aldea siguen a Jesús. Mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿ya eres un discípulo de Jesús?
¿Ya has aceptado el regalo de Dios por medio de Cristo Jesús? Convertirte en un discípulo de Jesús sí que va a ser una buena decisión que tienes que tomar. Eso sí que sería un buen juicio, una buena decisión.